para que usted hoy se lo pueda comer. Amén. Y usted debe ser entendido en esto. Usted como hijo de Dios debe ser entendido que hay algo mejor que nos está esperando. Hay un banquete. La palabra dice que Dios adereza mesa para nosotros, incluso lo hace delante de nuestros angustiadores. Cuando Él hace eso, a usted no debe dejar de preocupar sus angustiadores, las angustias, las aflicciones, los problemas, las adversidades, porque usted tiene un banquete servidor. Amén. Así que yo quiero que usted, antes de empezar a recibir, a comerse este banquete, a comerse este pan de vida, usted hoy haga una oración conmigo. Usted ore en el lugar donde está en este momento y diga de esta manera, declare conmigo esto, diga: Señor, hoy me despojo de toda angustia, hoy me sacudo de toda aflicción, hoy suelto, Señor, toda carga, todo problema, Señor, lo entrego en tus manos, descanso en ti, porque hoy he venido a tu presencia, hoy me he reunido con mi iglesia, con mis hermanos, para comer un banquete que sé que tú has preparado para mí, y me lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar ese banquete porque sé que algo especial has preparado para mí esta noche. Si usted lo hizo, dígame amén, escríbame amén, para yo saber que usted está conectado, que usted está expectante a la palabra que hoy usted va a recibir en el nombre de Jesús. Y esta palabra tiene como título algo muy especial, un título que habla de usted y de mí. Y no solo de usted y de mí, sino que habla de una condición que es prevalente en nuestra vida, que debe ser prevalente, o sea, que debe ser ineludible, algo que no puede faltar en nuestra vida. Como hijo de Dios, en nosotros no puede faltar esto. Y voy a hablar de la madurez de un hijo. Así hemos titulado la palabra, la madurez de un hijo. Y yo quiero saber cuántos hijos están hoy conectados, hijos de Dios, hijas de Dios, que saben, que entienden, que están a la expectativa de recibir una palabra que va a transformar su vida, que va a renovar su mente, que va a sanar su cuerpo, que va a prosperar su alma, que va a hacer cosas maravillosas. Esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, que incluso tiene un límite, ¿cierto? El universo mismo, Dios definió sus límites, ¿cierto? Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo que hoy oraba a Dios y le decía hace unos momentos, un par de horas, orando a Dios, le decía: Señor, entiendo que hay algo más grande que el universo. Entiendo que hay algo que el universo no podría contener, y es tu amor perfecto. Tu amor perfecto, Señor, no tiene límite. El universo no puede contener tu amor. Y ese amor es el amor de un padre que ama a los hijos, que nos ama y como nos ama, quiere vernos crecer, quiere vernos avanzar, quiere vernos madurar. Y la palabra madurez en la Biblia es muy interesante porque la Biblia dice que nosotros debemos crecer a la estatura del varón perfecto. En otra versión dice a la madurez completa. La palabra perfecto en el griego original quiere decir completo. Es decir, aquel hijo maduro es aquel hijo que no le falta nada. Aquel hijo que es íntegro, que está completo, que está en todas sus partes completo. Su cuerpo, su alma, su espíritu están completamente fusionados, unidos, perfeccionados en el amor de Cristo. No sé si usted me está entendiendo lo que le digo, pero yo espero que el Espíritu Santo hoy esté hablando a su corazón, esté hablando a su vida, porque esa madurez es muy importante en nuestra vida. Nosotros debemos trabajar en esto. Debemos trabajar en ser maduros.
Porque algo que Gálatas 4:1, la versión Reina Valera, dice así: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínense, o sea, hay hijos de Dios que no son esclavos, pero que se parece a un esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene derecho a nada. Pero la Biblia dice que aunque no puede disfrutar de nada todavía, es señor de todo. Y algo que me impresiona en la palabra acerca del pueblo de Israel, que es tipo de la iglesia, sombra de la iglesia, porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento, las cosas del Antiguo Testamento son sombra de lo que habría de venir, que es Cristo mismo y su iglesia. Imagínense que el pueblo de Israel sale de Egipto, salen ricos, millonarios. Ellos salieron con oro, con plata, con piedras preciosas, con vestidos, con telas egipcias que para el tiempo de la civilización egipcia, del imperio egipcio, era lo más valioso, costoso que había en ese momento. El imperio egipcio era el reinante en ese momento de la salida del pueblo de Israel al desierto. Y entiéndame algo, perdóneme, entiéndame esto: el pueblo de Israel sale al desierto y ellos tienen en su haber, en su cuenta de banco, riquezas a montón. Pero ¿saben? No pueden disfrutarlas. ¿Por qué no podían disfrutarlas? Porque la palabra dice que mientras que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? La terrenal, física, la natural. Pero caminando por el desierto, ellos todavía seguían, aunque hijos, en nada diferían de ser esclavos. Porque aunque tenían la riqueza en sus manos, cargaban con ella en caballos, en camellos, no sé si llevaron camellos de Egipto, pero en las mulas, en lo que cargaban, en sus maletas, ¿cierto? Ellos cargaban esa riqueza y no la podían gastar porque estaban en el desierto. En el desierto no hay centros comerciales, en el desierto no hay malls, en el desierto no hay shopping, en el desierto no hay almacenes de cadena, no hay hipermercados, en el desierto no había nada. ¿Dónde comprar? ¿Dónde disfrutar? ¿Dónde gastar? Ni una Coca-Cola. El pastor a mí dice que la Coca-Cola es, ¿cómo es que dice? Antiimperialista, algo así, pero no, debemos el consejo. Borren eso. Entonces, quiero decirle que el pueblo de Israel sale al desierto rico, pero no podía disfrutar la riqueza, porque aunque eran hijos, no diferían del esclavo. O sea, en su mentalidad ellos seguían siendo esclavos. Incluso desearon en el desierto volver a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, le dijeron a Moisés, si allá estábamos mejor. Y entonces nos damos cuenta de la madurez de una persona, de la forma en que ella está lista, el estado en la que una persona está lista. ¿Cómo lo podemos saber cuando está lista para servir? ¿Cómo podemos saber eso para servirle al Señor? Porque lo que Dios quería en el desierto es que ellos lo que necesitaban en el desierto era madurar para servirle a Dios. Salgan al desierto, adórenme en el desierto, sírvanme en el desierto, que fue lo que hizo Jesús en la tentación. No solo el Señor tu Dios adorarás, le dijo al diablo, sino que a Él le servirás. Y eso muestra una madurez espiritual. Jesús le dijo al diablo, yo no soy hijo tuyo, yo soy hijo de Dios y a la tierra he venido a servir a mi Padre Celestial.
y tú también lo tienes que servir. Solo a Dios adorarás y a Él le servirás. Se lo dijo a Satanás. Y por eso usted conoce a una persona que está lista para servirle a Dios cuando ya es madura. Es cuando acepta también ser pastoreado. Nosotros los pastores, no sé si, creo que hay muchos acá, pastores, necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser guiados, necesitamos la autoridad de alguien, aceptarla, rendir nuestra vida. Nosotros debemos tener a alguien a quien rendirle cuentas de nuestra vida. ¿Me está entendiendo? No es que ya soy pastor y yo no le rindo cuentas a nadie, solo a Dios. No es cierto. Es sano, es saludable para nuestra madurez espiritual, para nuestro crecimiento, para nuestra prosperidad en el alma. Recuerden, Tercera de Juan, me estoy adelantando un poco, pero Tercera de Juan dice, así como prospera tu alma. ¿Cuándo sabemos que prospera nuestra alma? Cuando tenemos esa madurez espiritual, cuando aceptamos el ser liderados por otros para parecernos más a Cristo. A mí me gusta mucho el momento en que el centurión le dice a Jesús, yo también soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. Y esa palabra también significa que el centurión entendió que Cristo, aunque era líder, pastor de 12 discípulos, él también, Jesús, era hombre bajo autoridad. ¿Quién estaba sobre Cristo, en autoridad sobre Cristo? ¿A quién dio el centurión? Si era el Espíritu Santo. O sea, yo digo que el centurión tuvo no que ver físicamente el Espíritu Santo, sino entender lo que Jesús dijo en Lucas 4:21, creo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. O sea, ¿qué dice Jesús? El Espíritu Santo es mi autoridad. Por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes cargan el arca del pacto sobre los hombros, porque cuando ellos hacen eso están reconociendo la autoridad de Dios, que está representada en el arca del pacto como la autoridad sobre ellos. Por eso cuando ellos ponen el pie en el Jordán, los sacerdotes cargando el arca, se detiene el agua del Jordán y se abre el camino para que el pueblo entre a la tierra prometida. Ahí estamos hablando de madurez espiritual. Esos sacerdotes pudieron, poniendo sus pies sobre el agua, con el arca sobre sus hombros, provocar un milagro maravilloso: abrir el Jordán, detener las aguas del Jordán, para que las que ya habían corrido se fueran y las que venían bajando se detuvieran, y el pueblo pudiera pasar en seco por el medio del Jordán para entrar a la tierra prometida. Amados, tú y yo somos esos sacerdotes que debemos permitir que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros para poder guiar a un pueblo hacia la tierra. Si usted no me dice amén a eso, yo apago la cámara. No lo es cierto. Le voy a seguir predicando. Así no me diga amén. Pero necesitamos ser liderados, necesitamos ser guiados, necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser pastoreados. ¿Cómo que no? Yo admiro un hombre, Abraham. Abraham no tuvo pastor, no tuvo Biblia, no tuvo congregación donde ir, no tuvo iglesia dominical, no tuvo alabanza, no tuvo todas esas canciones que hoy tenemos nosotros para que ministren nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Nada de eso tuvo Abraham. En el tiempo de Abraham no se había escrito la Biblia, la palabra, la Torá ni siquiera. Fue Moisés con Moisés que se empezó a escribir la escritura. Y díganme si Abraham no fue llamado el padre de la fe. Por eso tú y yo necesitamos un pastor, el pastor de las ovejas, el buen pastor. Y necesitamos ser liderados. Escuchen esto: nosotros debemos aceptar la autoridad de alguien.
Yo me tengo que sujetar a alguien. Yo le tengo que rendir cuentas de mi vida a alguien. No solo de mi ministerio, del ministerio de desarrollo que el Señor me entregó, sino de mi matrimonio, de mi familia. ¿Cómo no poder tener un hombre que me pueda guiar a mí y darme un consejo para ser mejor en mi casa, para ser un mejor esposo, un mejor padre? ¿Está aquí conmigo? Porque eso debemos ser. Debemos estar dispuestos a ser guiados, incluso, amados, a ser corregidos, rearguidos, instruidos, dice la palabra. Debemos estar dispuestos a que nos digan que cometemos errores y estar listos para corregirlos. Y hay gente que solo se escuchan a ellos mismos, y eso habla de cómo es su actitud frente a la realidad de otros. Usted tiene que estarse midiendo a diario, tiene que estarse revisando. Y cuando usted tiene esa actitud con otros, cuando usted tiene ese tipo de actitud frente a los demás, a la realidad de otros, ¿cierto? De sus ovejas, de su congregación, de sus creyentes, fieles de la iglesia, ¿cierto? Hay varias opciones. La primera es juzgarlo y la otra es ¿cómo lo puedo ayudar? Y eso mide nuestra madurez espiritual, nuestro liderazgo. A mí me impresiona mucho el Señor. Me ministra mucho la forma en que Jesús ejercía su ministerio. Cuando otros juzgaban a los que se acercaban al Señor para clamar, para rogar por un milagro, para rogar por una respuesta, los discípulos de Jesús normalmente los reprendían, los regañaban, les decían que se fueran, pero Jesús les decía: déjenlos que vengan, déjenlos que se acerquen. La mujer del flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre es un ejemplo muy hermoso, porque esa mujer era sucia, no solo físicamente, espiritualmente, y el pueblo la rechazaba por eso, la menospreciaba. Pero eso, amados, mide nuestra madurez espiritual, nuestro liderazgo. Por eso tenemos que hacer este ejercicio, amados, el ejercicio de la unidad con los pastores, con el que tienes a tu lado ahí en tu cámara, en tu portátil, en tu celular, el que está ahí, el nombre del que está ahí. Tal vez conozcas a alguno, tal vez no, pero ¿cómo no trabajar? ¿Cómo no funcionar? ¿Cómo no buscar la unidad de los pastores de la iglesia del Señor, de las misiones, de la ciudad, de una tierra como Venezuela, como Colombia, como Cuba, como México? No sé, los que están conectados, indíqueme de dónde se conectan, por favor, de qué nación se está conectando ahora, porque esto lo debemos trabajar. Debe estar prohibido para nosotros hablar mal del otro, del prójimo. Debe estar prohibido levantar juicio contra otro. Yo aprendí algo de la palabra. La palabra me enseñó a mí que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Eso dice la palabra. Pero ¿sabe qué entendí? Que si yo soy espiritual, el cielo a mí me autoriza para juzgar las cosas, mas no las personas. ¿Me está entendiendo? Se lo explico con un ejemplo. Usted puede juzgar un evento con su hijo, por ejemplo. Los que tenemos hijos sabemos de esto. Y si un hijo comete un error, usted se puede sentar con su hijo y juzgar el error. Hijo, lo que hiciste no es correcto. Lo que hiciste es indebido. Lo que hiciste no te beneficia, no te ayuda en tu vida. Pero hay padres que dicen: es que eres un irresponsable, un desgraciado, un sinvergüenza, un ladrón. La diferencia entre juzgar las cosas y juzgar las personas. Dígame amén si lo entendí. Entonces debemos ser espirituales. Eso habla de una vida espiritual en nuestra vida, de juzgar las cosas y no las personas. Y esto, ¿saben algo? Que el diablo
desea fervientemente, así como hay un deseo ferviente en el corazón de Dios, del Señor, que nosotros seamos unidos. El diablo nos desea divididos. Cuando alguien en la iglesia, un pastor, un líder, un servidor, un creyente, un hijo, se levanta contra otro hermano de la iglesia y lo juzga, lo condena, lo critica, ¿sabe quién aplaude? El infierno. Y a Dios le duele. Porque tal vez nosotros no hemos entendido lo que Dios ve que nosotros no vemos. Porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Fíjense en el rey David. El rey David cometió errores. Y la Biblia dice que el rey David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cierto que sí? Esos son tu ejército. Esa es tu iglesia, la que te entregó el Señor, para que como pastor, para que como líder, para que como guía puedas levantar a hombres de Dios, a un ejército poderoso. Y en este pasaje a nosotros, esta palabra nos está hablando de la medida de liderazgo, de madurez que debe tener todo hijo. Mateo 3, capítulo 3, verso 3 al 5. Dice la palabra: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Yo le pregunto a usted algo: si estuviera yo hoy aquí parado en este lugar, detrás de este atril, frente a esta cámara, delante de ustedes, vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de mis lomos, comiendo langosta, insecto, no langosta al ajillo, langosta, chapulines, yo no sé cómo lo llaman allí, donde usted está, y miel silvestre, ¿usted estaría dispuesto a escuchar si me viera así? No de saco y corbata, muy bien vestido. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo seríamos, cierto? ¿Cómo podríamos nosotros decir: oiga, yo con ese pastor no quiero conectarme? Ese señor, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Cierto? Y algo que debemos entender es: ¿qué hago frente a la falta de mi hermano, de mi pastor, de mi líder? Cuando mi pastor se equivoca, cuando mi prójimo se equivoca, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo lo trato? Esa es una buena medida de la formación del carácter de Cristo en nosotros, de nuestra madurez como hijos, porque nosotros necesitamos madurar como hijos para poder acceder a la herencia que tenemos. Miren, amado, usted y yo tenemos una herencia, y tal vez usted no lo está disfrutando en su plenitud. En algunas áreas, de alguna manera usted está diciendo: bueno, en esta área mi vida está súper, pero en esta área está como a mitad del camino, o me falta, o quisiera ver mejores cosas, mejores días, ¿cierto? Pero ¿qué estoy haciendo frente a las faltas, a las equivocaciones de mi hermano? Antes de hablar, antes de proferir un juicio, de hacer una crítica, deténgase un momento, piense, haga lo que yo hago. Espíritu Santo, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo le tengo que hablar? ¿Cierto? Esto no es teológico, esto no es de seminario bíblico. Es permitido que el carácter de Cristo se forme en mí por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Un instituto bíblico a mí no me hace pastor. A mí el que me hace pastor es el Espíritu Santo.
Es el equipamiento del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Jesús no fue enseñado ni por, Señor, maestros de la ley, ni fariseos, ni siquiera Gamaliel lo enseñó a Jesús. Por eso los fariseos decían, el pueblo decía, este hombre habla como quien tiene autoridad. Por eso esa autoridad no te la da a ti un instituto bíblico, que no es malo que usted lo haga. Claro que sí, es bueno que usted haga un instituto bíblico, pero lo que usted más necesita es la formación, es el entrenamiento, la capacitación del Espíritu Santo de Dios. Se lo aseguro, porque para ayudar a otros tengo que manifestar la autoridad de Cristo, el amor de Cristo, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu testimonio frente a tu familia, frente a tus discípulos, frente a tu iglesia? ¿Cómo está tu testimonio? Recuerden que nosotros somos, como pastores, como líderes, una vitrina. Nuestra vida está en una vitrina permanente. Es como usted pasar todos los días por un almacén de ropa y ver el maniquí con ropa diferente cada día, ahí puesto, en esa vitrina, y usted está siendo observado, lo que usted dice, lo que usted hace, y no solo tiene puestos los ojos de su iglesia, de su familia, de usted. ¿Sabe los ojos de quién están puestos en nosotros? Los ojos de Dios. Y a Dios no lo puede engañar nadie. Nadie, mi amado, puede engañar a Dios. De Dios nadie se puede burlar. Entonces, todos vivimos procesos. Y en ese proceso, en esos procesos hay uno que es muy importante, y es el proceso de transicionar, de avanzar, de crecer, de oveja a león. Recuerden que el Señor fue al matadero como oveja, ¿cierto? Pero cuando resucitó, Él resucitó como el león de la tribu de Judá. Eso dice la palabra. Y entonces nosotros necesitamos resucitar. Necesitamos morir cada día y volver a resucitar. No se me vaya a desenfocar, no me vaya a malentender, porque yo sé que usted se bautizó, espero que sí, que todos se hayan bautizado, porque en el bautismo morimos con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, y con Cristo hemos resucitado en el bautismo, y eso es espiritual, y eso no tiene ninguna duda. Lo que le quiero decir es que a diario necesitamos morir cada vez. No sé a qué tengas que morir hoy, mañana tal vez, no sé qué falta en tu carácter para que el carácter de Cristo sea perfeccionado, y ir al varón perfecto, a esa madurez, a estar completo. ¿Qué te falta en tu integridad? La integridad me habla de algo que es como un rompecabezas, como colocar unas piezas en el lugar preciso para que funcione correctamente algo. Y esa integridad, amados, me habla de estar completos. La integridad me habla de que a usted no le falta nada para ser como es nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que falta, que nos falta, es morir a diario. Yo me paré hoy en un altar, en el altar de la iglesia en la que prediqué esta mañana, y antes de subir, yo le decía al Señor, Señor, yo voy a subir al altar porque necesito morir. Porque necesito morir para que tú vivas más en mí, mucho más en mí, menos de mí y más de ti. Y necesitamos morir para que el carácter de Cristo sea formado por completo en nosotros. Por eso, aunque siempre seamos ovejas para el Señor, siempre seremos ovejas para el Señor, y eso hace que nosotros dependamos de Él, de Jesucristo, el pastor de las ovejas, el buen pastor. Debemos entender que frente a nuestro enemigo
debemos ser leones. Si él es como león, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente, usted debe rugir como león, porque usted es un león. Si usted es un resucitado, usted tiene el carácter de Cristo, y Cristo es el león de Judá. Y como el león de Judá está en usted, usted debe rugirle a Satanás como el león de Judá. Retrocede, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y él lo tiene que obedecer. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Esa palabra se cumplió en el desierto. Y sabe algo que es muy lindo, que a mí me ministra mucho, que Jesús, siendo hombre en el desierto, en la tercera tentación, Jesús le dice a Satanás: apártate de mí, Satanás. Pero algo que me ministra es que el diablo, sabiendo la autoridad que le había quitado a Adán, que la tenía en la tierra en ese momento, le hizo caso al Señor, intentando desconocer que él era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Y aquí el diablo va a venir a decirte: si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, haz esto. Y tú le vas a decir al diablo: apártate de mí, Satanás. ¿Y sabes algo? Con la autoridad que tienes, porque sobre ti está el Espíritu de Dios, por esa autoridad Satanás tiene que huir de ti, de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, de tu iglesia. Tiene que huir. Y algo que me ministra luego de esto, de que Satanás tuvo que, mordiéndose la lengua, mordiéndose el rabo, tuvo que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, salir de ahí, huir, dejarlo. Vinieron ángeles y le sirvieron. Cuando tú haces lo mismo, vendrán ángeles. Van a venir ángeles a servirte. Van a venir ángeles a traer provisión, a traer banquete. Por eso te dije que hoy hay un banquete para ti. Cuando tú haces esto, viene el banquete, viene la respuesta del cielo. Como vino la respuesta del cielo en el desierto para Jesús, vendrá la respuesta del cielo para ti también. Si andas por el desierto, va a venir respuesta del cielo cuando te sometes a Dios, cuando tienes madurez, cuando el carácter de Cristo está impreso en ti. Pero algo que Isaías 53:6 nos enseña es lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Escuchen eso. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Para descarriarse, para salirse, hay que vivir en el camino. Y lo estoy diciendo con C mayúscula. Aquí lo tengo escrito con C mayúscula. Porque el camino es Cristo. Él es el camino. Entonces dice que cada cual se aparta por su propio camino, en minúscula. O sea, por su propio sendero, su propia vida, sus propias decisiones, hacer como a él se le ocurre, perdónenme, como a él se le da la gana. Y entonces el plan de Satanás es desconectar de Dios a las ovejas del Señor. Pero cada uno se aparta por su propio camino. A Satanás no le importa que tú andes como quieras. Lo que Satanás desea es que tú no te conectes con Dios. Tenemos que entender que siempre seremos ovejas, y las ovejas son frágiles, vulnerables, con tendencia a descarriarse, y que sí o sí toda oveja necesita un pastor. No hay ovejas salvajes, amado. No existen las ovejas salvajes. Porque si hay uno que se comporta como salvaje, no es oveja, es cabra montés. Entonces, esto no es solo para ti, es para tu iglesia, para que te apropies de esa palabra. Porque la tendencia del hombre es a desviarse, es a salirse del camino, a derecha o izquierda. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de que nos podemos salir del camino.
Y hay gente que no le gusta que les pongan límites en la vida. Pero los límites en nuestra vida son muy importantes, porque los límites nos permiten mantenernos en el camino, como en las carreteras. Cuando hay curvas, cuando hay abismo, en las carreteras colocan unas vallas metálicas o de cemento, no sé, que evitan que si un carro por algún error, por algún desperfecto del vehículo se va a salir del camino y va a ir al abismo, pues esa valla de contención, ese muro de contención no le permite, le va a evitar que caiga al abismo. ¿Me está entendiendo, cierto? De manera que esos límites son muy buenos para nuestra vida. No son por casualidad que están allí. No es que a Dios se le ocurrió para molestarnos la vida, para hacernos la vida cuadritos. No, es porque Dios te protege, porque Dios te cuida, porque Dios tiene cuidado de ti, de mí, de nosotros. Entonces, como la tendencia es a desviarnos, Dios nos pone límites. Y es importante que usted lo entienda. Hay varias razones. Cuando salen bien las cosas, nos suben ánimo. Cuando no salen bien, se nos baja ánimo. Por eso es bueno que usted se mida. Porque cuando usted se mide a diario, cuando usted se revisa, esto provoca reflexión en nuestra vida y busca mejoras, soluciones. Necesitamos una buena inyección de fe a diario. Así como usted necesita comer desayuno, un excelente desayuno, un buen almuerzo, una comida saludable para terminar el día, usted necesita alimentarse y con ese alimento inyectar fe en su vida. Porque cuando usted no se inyecta fe, cuando usted no se alimenta espiritualmente de la manera correcta, bajamos. Nuestras defensas se bajan, nuestro ánimo, nuestra fortaleza disminuye, porque no nos estamos alimentando correctamente. Hay gente que cree que porque ya es pastor, no tiene que adorar, no necesita ya cantar. Y eso no está bien. Debemos cuidar nuestra vida espiritual. Debemos alimentarnos de la manera correcta. Hay que ejercer nuestros dones y talentos, fortalecer nuestras debilidades. Por eso una persona siente los bajones en la vida cuando deja de hacer lo que lo fortalece. Terminan siendo frustrados, terminan trabajando en lo que no deben trabajar. Sueltan el ministerio, abandonan el propósito. Yo no sé si hay alguien que ha estado pensando en eso ahora. Estábamos hablando en un momento de eso, ¿no? Y le estaba compartiendo a María Teresa parte de mi testimonio de vida, de mi vida en Cristo, de mis pocos años de vida en Cristo, 15 nomás. Han sido pocos, ¿no? Y entonces, para mí, yo le decía que hace unos años tuve una crisis tan fuerte que una noche tomé la decisión de abandonar, de no seguir, y peleando, o sea, peleando con el Señor. Estaba muy enojado con Dios. Y no me miré así porque Isaías también, Jeremías también peleó con Dios. No se preocupe. Yo digo que, no sé, a veces está el Señor. Usted tiene un niño de 3 años, 2. Y su niño le hace la rabieta como usted le da un chupete, una golosina, para que me entienda. Y su niño le hace la pataleta. Y él viene y hace la pataleta y usted se enoja con él o le da eso. O se divierte viendo pelear en su pataleta. Yo me imagino a Dios escuchándole a mí en el cuarto, encerrado en mi casa, a oscuras completas. Un día de iglesia, de reunión de iglesia, que no quise ir. Ese día mi esposa salió para la iglesia, a la reunión de la iglesia, y yo me quedé encerrado y dije, no vuelvo nunca más. Y en esa discusión que llevaba días con él discutiendo por varias razones,
especialmente por 3 situaciones que estaban ocurriendo que compartía con María Teresa ahora, y le decía a Dios, no quiero saber nada más. Y yo no sé si a alguien está pasando eso ahora. Ese día discutí todo el día con Dios. Fue el momento más brutal, más fuerte en mi proceso. Todo el día me la pasé discutiendo con Dios. Culpabilizando a Dios de todo lo que estaba viendo. Como cuando Adán le dijo al Señor, y en respuesta a lo que Dios le dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste, Adán? ¿Qué fue lo que pasó? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, usted y la mujer tienen la culpa. Usted me la dio, usted responde. Y entonces yo le decía, Señor, usted me responde por lo que está pasando. Y en esa situación vino a mí la palabra. Y Dios habló claro y contundente a mi vida. Una sola frase, bastó una sola palabra. Él me dijo así: una luz no se esconde. No más. Con esa palabra, algo dentro de mí, al escuchar esa voz en mí, se reventó algo dentro de mí que pulverizó todo lo que estaba viviendo. ¿La situación se arregló? No. La situación dejó, o sea, como por arte de magia, los problemas se arreglaron. Las 3 situaciones que estaba viviendo las superé en un momento, como por así, como por Anabino, el mago. No pasó. Pero ¿sabe qué sucedió? Que la palabra hizo algo dentro de mí. O sea, lo que Dios necesitaba hacer no era arreglar mi situación alrededor, sino arreglar lo que estaba dentro de mí, que me consumía, que me debilitaba, que me estaba menguando, que me estaba descarriando, que me estaba sacando. Y yo no lo entendía. Y si alguien está viviendo esa situación, esta palabra es para ti. Amado, amada, escúchame bien esta palabra. Una luz no se esconde. Y eso es bíblico, usted lo sabe. Eso está en la palabra, en Mateo. Nosotros somos la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo de la luz, debajo de una mesa. Una luz se pone en lo alto para que alumbre toda la casa. Tú y yo somos la luz del mundo. Tú y yo somos la luz de nuestra iglesia, la iglesia que el Señor nos entregó para administrarla. Y debemos ser hallados fieles administradores de esa gracia que debemos impartir a la iglesia, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, amigos. Por eso, amado, diga conmigo: yo soy luz, y no me escondo. Por eso quiero que tú entiendas esto. El problema de alejarnos es que no escuchamos la voz de Dios. Lo que hizo que yo regresara fue escuchar la voz de Dios claramente. Cuando usted pierde esa identidad, cuando usted deja de oír la voz de Dios, usted empieza a dejar de sentirse oveja para convertirse en un animal salvaje, en una cabrita montés por ahí. Y entonces perdemos esa identidad. El hijo pródigo dejó de ser hijo. No, él siguió siendo hijo, pero él perdió esa identidad. Él creyó que ya no era hijo, y la Biblia lo dice, pero él seguía siendo hijo. Todos vivimos procesos, todos lo vivimos. Por eso, amado, el problema es alejarnos, porque si nos alejamos, dejamos de escuchar la voz de Dios. David el guerrero decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuándo más nosotros, que somos hijos, no solo ovejas? Esa era la confianza de David cuando peleaba como león contra los leones, contra los osos. Usted no pelea, usted no tiene que irse al zoológico a buscar un león para entrenarse.
Usted tiene que pelear contra potestades, principados, huestes de maldad. Esta madrugada tuve un sueño en el que me agarraba con un león a recuperar lo que es mío, a recuperar mi herencia. Y entonces, si usted me está entendiendo, usted tiene que comportarse como un león. Usted, aunque es oveja, también es león. Amén. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando ahora me siguen, es que el camino que él abrió, usted lo tiene que seguir. No se desvíe, no mire para los lados, como los caballos de carreras. Yo no sé usted allá en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en México. Aquí en Colombia las carreras de caballos se acabaron hace muchos años, en hipódromos. Pero en las carreras de caballos, a los caballos les ponen unas cosas de cuero, no sé, que no le permiten mirar hacia los lados porque ellos tienen una visión mucho más amplia, porque tienen los ojos hacia los lados. Y usted puede mirar hacia los lados aunque esté su mirada al frente, ¿cierto? Usted puede mirar hacia allá y mirar hacia acá. Pero la Biblia dice: no te desvíes ni a izquierda ni mirando, hermano. Ahí no hay nada. O sea, nada interesante hay a los lados del camino. Lo que está para usted, lo que está dispuesto para usted, está al frente siguiendo el camino hacia la tierra prometida, hacia la herencia de los hijos de Dios. Hacia allá vamos. Y mientras que usted siga escuchando la voz de Dios y siga el camino que él trazó, usted va a llegar. Usted va a llegar. Usted tiene que llegar. Y usted, cuando llega, disfruta. El que llega, disfruta. En el momento en que no lo escuchamos, pregúntese qué voz está escuchando. Si está escuchando la voz del vecino, del panadero, la voz de su alma. Hay gente que dice: es que Dios me habló, y es su alma la que le está hablando. Y debemos tener cuidado con esto, ¿cierto? Dios siempre está hablando en una sola frecuencia. Dios siempre habla en una sola frecuencia. Lo importante es estar conectados. Él solamente tiene un canal, y ese canal es el Espíritu Santo de Dios. En el momento en que no lo escuchemos, vamos a estar en problemas. Entonces, cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz del buen pastor, empezamos a hacer o a decir cosas locas. Hacemos cosas locas, amados. Samuel se lo dijo a Saúl, y Saúl fue ungido. El Espíritu Santo de Dios vino sobre él y lo unió en un nuevo hombre. Pero dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a hacer locuras. Y entonces Samuel le dijo: locamente has hecho. Y era rey. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, tenga cuidado. Recuerde que el único animal que no se arrea son las ovejas. Las ovejas no hay que ir detrás arriándolas, empujándolas. Las ovejas siguen al pastor. Él va adelante y las ovejas van detrás. Y eso hace un líder. Un líder abre camino, un pastor abre camino para que las ovejas vayan con ella. Los sacerdotes pisaron el río, la orilla del Jordán, y el Jordán se detuvo, se abrió, para que ellos, entrando primero, todo el pueblo pudiera seguir. Nosotros somos llamados a abrir brecha, aunque nos sacrifiquemos, aunque cueste lágrimas, aunque cueste dolor, pero fuimos llamados a abrir la brecha para otros. Así como usted le abrió brecha a sus hijos, yo no sé si usted quiera que sus hijos lleguen mucho más allá de lo que usted llegó. Yo sí, y espero que así pase. Entonces, mi amado, recuerde esto, que usted no lo tiene que empujar, no lo tiene que arrear. Usted es oveja y usted sigue oyendo la voz del pastor. Entonces, no deje de escuchar la voz de Dios.
Hay ovejas que se descarrían por temporadas, se dan vacaciones espirituales. Y eso es peligroso. A Abraham le pasó, el hombre de la fe, el padre de la fe. Por eso un día Dios lo llamó y le dijo: venga, mi hijo, hágame un favor, entrégueme a su hijo, a su único hijo. O sea, no necesito a Ismael, necesito a Isaac. ¿Por qué le pide Dios a Abraham a su Isaac? ¿Saben por qué? Porque Abraham se olvidó de Dios. 13 años, 15 años, se engomó, se encarameló con su hijo y le dedicó todo el tiempo a su hijo y se olvidó de Dios. Altares, oración, sacrificio, holocaustos, nada. Abraham no aparecía. Dios, ¿este muchacho qué? Yo un día le digo: hermano, entrígame a su hijo, porque es que es su hijo el problema. O sea, yo sé que usted lo quiere mucho, pero necesito que arreglemos este problema. Necesito que usted se conecte conmigo. Necesito que usted me escuche a mí. Claro, ame a su hijo. Abraham, ame a su hijo. Pero recuerde que yo soy su Dios. Tremendo, ¿cierto? Y no podemos poner por encima de Dios a nadie en la tierra. A ninguno. Por eso, amado, tenga cuidado. Hay gente que le dice a usted como pastor: pastor, es que yo me fui porque usted nunca me llamó, nunca me visitó, en la iglesia no me saludaba, nadie me prestaba atención. Y Dios está diciendo: mi hijo, necesitaba tratar contigo eso, te necesitaba formar. En serio, eso pasa. No es que nadie me llama, nadie me visita, no, es que es Dios. Es que desde que tú tengas relación con Dios, hijo, mire, amado, amada, cuando usted tiene relación a diario con Dios, usted sale de su casa y Dios lo respalda. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Así que tenemos que reencontrarnos primero con Dios. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que luego de eso ir y reencontrarnos con ese llamado, con ese ministerio, con esos dones, con la unción, ¿cierto? Recuperar el gozo. A mí me gusta mucho porque David dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Él no pide que le devuelva la salvación, porque David sabe que él es salvo. Pero lo que perdió David fue el gozo. Yo no sé si tú, en este proceso, como lo viví yo, perdí el gozo. Perdí el gozo de mi salvación. El gozo de mi salvación lo perdí. Ya me estoy demorando mucho. Entonces, yo necesito terminar con esto, hermano. Entiéndame eso. Recuerden que debemos estar conectados. Recuerden que se está interrumpiendo por el micrófono, por favor. Gracias. Si ustedes están viviendo una situación de esta manera, recuerden que necesitamos reencontrarnos con Dios. Recuerden que así como a Jacob, escúchenme, en ese encuentro, en ese peñero, a Jacob el Señor le desconjuntó aquí la cadera y lo dejó cojo. Recuerden que el Señor dice en su palabra que si nos descarriamos, Él nos quiebra la patica y nos carga encima de Él, ¿cierto? Y a veces el Señor nos tiene que quebrar esa patica. Ay, el agua es deliciosa. Y entonces, cuando el Señor nos quiebra la pata, una patica, hablando espiritualmente de ello, no se preocupe, Él la va a restaurar, pero Él la va a cargar encima mientras usted se restaura de su situación. Por eso, amado, tiene que entender que vivir los procesos es muy importante. Viva los procesos con gozo. Pídele al Señor de esta manera. Hable un momento, dígale: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación.
Porque si alguien ha perdido el gozo de su salvación para servirle al Señor, para administrar la iglesia, para edificar su casa, para vivir su matrimonio, tiene que recuperar ese gozo perfecto, ese gozo eterno, ese gozo que no lo da ni el oro ni la plata, ni no lo compra ni Visa ni Mastercard. Ese es el gozo que Dios nos da. Por eso debemos entender eso. Gente que dice: Señor, si me das, yo te daré, y no dan nada. Y el Señor les da y no da nada. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. De lo que nosotros recibimos, debemos que dar. De gracia recibimos, de gracia damos. Por eso, si hoy estás cojeando, es porque significa que has tenido un encuentro con el pastor. Por eso el Señor nos invita a escuchar su voz a diario, a volver a los años del primer amor, a ser apasionados por su palabra, apasionados por predicar el evangelio, por hablar del cielo a los demás. Esa debe ser nuestra pasión. Mi pasión no es el fútbol, mi pasión es Cristo. Yo no sé qué pasión tengas tú. A mí los deportes, pues sí, lindo ver un partido, pero no es mi pasión. Mientras que anoche gente veía el partido, yo anoche estaba haciendo consejería, estaba leyendo la palabra, estaba trabajando para Dios y estaba jugando la selección Colombia con Panamá y ganamos 5-0. Pero esa no es mi pasión. Mi pasión es el Señor. Y esa es la invitación terminando. Hay que volver al redil. Hay que volver al Señor. Mi amado, si has dejado el primer amor, recupéralo. Si te robaron el gozo, pídele al Señor que te lo devuelva. Si el don se inactivó, se apagó, enciéndelo de nuevo. Si ves que la llama de tu pasión, del fuego del Espíritu Santo, se está apagando, avívala, 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 que se avive el fuego del Espíritu en ti. No dejes que se apague el Espíritu Santo en ti. Esa es la invitación esta noche para cerrar, porque esto te va a llevar a algo muy importante, muy especial y poderoso, y es a la madurez de un verdadero hijo de Dios, para poder disfrutar, para poder recibir y disfrutar esa herencia a la que tenemos derecho, a la que todo hijo, que toda hija tiene derecho, porque la palabra dice, empecé con Gálatas 4:1 y termino con Gálatas 4:7. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, así que ya no eres inmaduro. Esta palabra te dimensiona, esta palabra te tiene que empujar, te tiene que subir, a dejar de pensar como esclavo, porque eres hijo. Así que ya no eres esclavo más, así que ya no tienes que seguir siendo un inmaduro, sino que tienes que vivir como un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero ministrar esto. Yo quiero ministrar esto en tu vida hoy. Quiero orar ministrando esta palabra para ti hoy. Esta noche es una noche muy especial. Quiero hacer algo diferente hoy. Quiero pedirle al Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo no tiene fronteras. Y eso es lindo. El Espíritu Santo sabe algo que el centurión no entendió. El centurión le dijo: Señor, no necesito y no soy digno de que vengas a mi casa. No necesito ir a tu casa personalmente, porque solo es necesario que digas la palabra, le dijo el centurión. Di la palabra solamente, Señor, y mi siervo sanará. Y yo entiendo eso. Y yo sé que la palabra no tiene fronteras, porque la palabra entra por ese micrófono y llega a donde tú estás. Y esa palabra hoy te va a dimensionar, te va a conectar a la frecuencia correcta, a la frecuencia del cielo, esa frecuencia en la que solo Dios habla, para que tú seas dimensionado a la madurez, a la integridad, al ser un varón perfecto, a un
volver a recuperar el primer amor, a volver a encaminarte por donde el Señor te llevó en esos primeros días, en esos primeros tiempos. Recuerda, amado, que su palabra dice: aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho mayor. Y yo quiero terminar, perdóname, quiero terminar orando por ti. Quiero terminar al acercarme a ti. No sé si se vea bien allí, pero quiero ministrar algo. Quiero orar para que el Espíritu Santo de Dios en este momento obre con poder. Espíritu Santo, tú eres poderoso. Tú eres, Señor, glorioso. Tú eres omnipresente, Señor. Y esa palabra me lleva a declarar que en esa virtud que tienes, Espíritu Santo, puedes estar en el lugar de cada hombre, de cada mujer, de cada hijo de Dios conectado esta noche. A que vayas al lugar donde Él está, Espíritu Santo, y ministres a cada hijo, Señor, en esta palabra, Dios, en la madurez, en la perfección. Llévalos a ser como el varón perfecto que eres tú, precioso Jesús. Precioso Espíritu Santo, que esta palabra obre en cada varón, que obre en el pastor Andy, que obre, Padre, en Gladys, que obre, Señor, en el nombre de Jesús, en Tamara, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que obre en Josué, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, que obre en Ariel, en Eduardo, en Patti, Señor, en Marilyn, Señor, que obre, Señor, en Pedro, que obre en cada uno de los que está conectado, Señor, que obre en Juan Carlos, en Adai, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el precioso nombre de Jesús, que obre en la vida de cada uno de los que he nombrado, aún de los que faltó por nombrar, Padre, y que obres en su casa, que obres en su ministerio, que con poder levantes, Señor, a cada hijo que está detenido, Señor, que está caído, Señor. Ellos están tal vez derribados algunos, pero no destruidos. Y de esa manera quiero ministrar, Señor, para que tú renueves sus fuerzas, Señor, para que tú les devuelvas el gozo de su salvación, para que ellos se empoderen, Señor, para que ellos se levanten y vuelvan a caminar en fe, Señor, avanzando por el camino que tú nos dejaste trazado, Señor, para llegar a esa tierra prometida, para que ellos puedan disfrutar la herencia a la que tienen derecho como hijos, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Señor, esas riquezas en gloria sean desatadas del cielo para cada uno de ellos esta misma noche, Señor, y respuestas, Señor, vengan a sus manos, Señor. Lo que estaba detenido, Señor, lo que estaba retenido para ellos, Señor, es soltado en esta misma hora, Señor. En esta misma hora, Dios, declaro sanidad, libertad, restauración, gozo, vida, Señor, en el nombre de Jesús. Aún la resurrección, Señor, el poder de la resurrección, Señor, la declaro sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que te pongas de pie un momento. Ponte de pie. No tienes que encender tu cámara, pero quiero que te pongas de pie por un momento. Porque mientras que tú estás de pie, el Espíritu Santo va a caer sobre ti. Levántate, levántate, iglesia, dice el Señor. Y yo creo en el nombre de Jesús que como en el Pentecostés cayó sobre los 70 que estaban allí, Señor, hoy cae sobre cada persona el Espíritu Santo de Dios. Desciende, Señor, sobre cada hijo que esta noche se conecta y sobre cada persona que ha de escuchar esta palabra, Señor. Desciende sobre nosotros hoy, Señor. Ministra, imparte, Señor. Muda en un nuevo hombre, en un nuevo ser a cada hijo, Señor. Renuévanos en el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Y amén. Amén.